Lo que se presenció recientemente en una entrevista conducida por la cadena norteamericana NBC News no fue una simple conversación periodística, sino un verdadero choque de narrativas, un enfrentamiento entre la superficialidad propagandística de Occidente y la crudeza de la realidad expuesta por el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. A diferencia de lo que esperaban los estrategas mediáticos de Washington y Bruselas, la sesión de preguntas y respuestas no se transformó en un escenario para reforzar la visión occidental sobre el conflicto en Ucrania, sino en una demostración contundente de la quiebra moral, política y estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Unión Europea y del propio gobierno de Volodymyr Zelensky. A cada pregunta sesgada, a cada intento de imponer una lectura única de la crisis, Lavrov respondió con firmeza, ironía y una claridad desconcertante, exponiendo no solo la fragilidad de las acusaciones lanzadas contra Moscú, sino también la incoherencia que sostiene la política exterior de los Estados Unidos y de sus aliados. Lo que parecía ser una entrevista más transmitida por televisión se convirtió en una verdadera lección de geopolítica, donde el canciller ruso desmontó pieza por pieza la narrativa dominante y reveló la esencia del enfrentamiento en curso. No se trata de una lucha por la libertad de Ucrania, como insiste la retórica occidental, sino de una batalla por la supervivencia estratégica de Rusia frente a la expansión militar de una alianza que ignora sus propios compromisos internacionales. Bienvenidos a todos. Soy Valeria Esteban y hoy vamos a profundizar en el análisis de estas declaraciones y en el significado que cargan dentro de un escenario mundial cada vez más polarizado y peligroso. La entrevista en cuestión mostró con absoluta nitidez cómo los medios de comunicación occidentales funcionan más como instrumentos de propaganda que como vehículos de periodismo. Las preguntas insistentes sobre la supuesta negativa de Vladimir Putin a dialogar con Volodymyr Zelensky revelan una agenda evidente: reforzar la imagen de Moscú como obstáculo para la paz y ocultar la falta de sustancia de la política ucraniana. Fue en ese punto donde Lavrov desmontó con firmeza esa manipulación, recordando que la propia Rusia había participado en rondas serias de negociaciones en Estambul en el año 2022, en las cuales Kiev firmó documentos preliminares reconociendo la neutralidad ucraniana y aceptando garantías multilaterales de seguridad. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue un silencio calculado, un vacío estratégico creado por Kiev y estimulado por sus patrocinadores en Washington, Londres y Bruselas. En lugar de consolidar compromisos, Zelensky prefirió apostar por la teatralidad, por las apariciones públicas grandilocuentes y por reforzar su imagen de héroe mediático, algo que sirve a su propia supervivencia política pero que le cuesta caro a la población ucraniana, sometida a una guerra sin perspectivas de final. Uno de los puntos más reveladores de la intervención de Lavrov fue cuando recordó el principio de seguridad indivisible, consagrado en documentos firmados en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Este principio es cristalino: ningún Estado puede reforzar su propia seguridad en detrimento de la seguridad de otro. Se trata de un pilar elemental del equilibrio europeo, pero que fue sistemáticamente violado por la OTAN al avanzar con su infraestructura militar hasta las fronteras rusas. La respuesta occidental a esta denuncia, que consiste en acusar a Moscú de intransigencia, es la confesión misma de su hipocresía. Lo que Lavrov dejó claro es que, al ignorar ese principio, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y los demás aliados no solo desprecian acuerdos firmados, sino que promueven activamente un orden internacional inestable, basado en imposiciones unilaterales y no en compromisos recíprocos. Es en este contexto donde se entiende la insistencia de la periodista de NBC en forzar la cuestión de una reunión entre Putin y Zelensky. Se trata de un intento por mantener viva la narrativa de que Kiev estaría buscando la paz, cuando en realidad el propio presidente ucraniano declara públicamente que no discutirá neutralidad, no cederá ningún territorio y no restaurará los derechos fundamentales de la población rusoparlante. Una cumbre en esas condiciones sería nada más que un espectáculo vacío, un show para las cámaras, incapaz de producir resultados concretos. Otro elemento fundamental abordado por el canciller ruso fue la persecución lingüística y cultural promovida por el Estado ucraniano desde el año 2019. Mucho antes del inicio de la operación militar especial, el Parlamento de Kiev aprobó leyes que prohibieron el idioma ruso en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en las expresiones culturales e incluso en la Iglesia Ortodoxa canónica vinculada a Moscú. Este proceso de rusofobia institucionalizada jamás fue condenado por Washington o por la Unión Europea, que se autoproclaman defensores universales de los derechos humanos. La omisión escandalosa frente a semejante represión expone de manera inequívoca el doble rasero de Occidente. Cuando se trata de intereses geopolíticos, los principios universales son descartados en nombre de la conveniencia estratégica. Lavrov subrayó que ningún país civilizado se atrevería, en pleno siglo XXI, a promover una política de exclusión cultural y lingüística de esa magnitud. Sin embargo, para Zelensky y sus patrocinadores,
Este proyecto de homogeneización nacionalista funciona como combustible ideológico para sostener la narrativa de guerra, presentando a Rusia no como un vecino histórico, sino como un enemigo existencial a ser erradicado. En medio de este escenario, Lebrov recordó también que negociaciones reales ya habían sido exploradas en encuentros pasados, incluso con propuestas discutidas entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, que involucraban garantías multilaterales con países como China, Turquía, Reino Unido, Francia y Alemania. Estos esfuerzos demuestran que sí existía una base concreta para avanzar hacia la paz en el año 2022. El bloqueo, según el ministro ruso, no vino de Moscú, sino de Kiev y de sus patrocinadores, que decidieron rechazar todas las concesiones y prolongar el conflicto. La insistencia en colocar la adhesión a la OTAN como objetivo innegociable revela el verdadero propósito de esta guerra: transformar a Ucrania en plataforma avanzada de la Alianza Atlántica contra Moscú, cueste lo que cueste. Esta ambición está sostenida por las declaraciones desafiantes de Zelensky en Washington, donde, rodeado de sus apoyadores europeos, afirmó que nadie podría detenerlo en su camino hacia la OTAN. Tal postura no es solo una afrenta a Rusia, sino también una negación directa de la propia Constitución ucraniana de 1991, que establecía al país como un Estado neutral y no nuclear. Al romper con ese pacto fundacional, Kiev socava los cimientos de su propia independencia, la cual había sido reconocida internacionalmente bajo esas condiciones. Esa ruptura no es un detalle jurídico, sino un punto central que la narrativa occidental prefiere ocultar. Cuando Zelensky insiste en desafiar abiertamente el principio de neutralidad, no solo traiciona la memoria histórica de la independencia ucraniana, sino que también subordina la soberanía de su país a una agenda dictada por intereses externos. Lo que Lebrov expuso en la entrevista fue justamente la gravedad de este cuadro. La guerra en curso no es solo militar, sino también política, cultural y constitucional. Al prohibir la lengua rusa, Kiev destruye su diversidad interna. Al aspirar a ingresar en la OTAN, traiciona los compromisos de su propia fundación. Al negarse a negociar territorios y neutralidad, cierra cualquier puerta de salida diplomática. En ese sentido, la posición rusa no se resume a una defensa territorial, sino a una reivindicación de coherencia histórica y jurídica que Occidente insiste en ignorar. Más aún, las palabras de Lebrov expusieron que la verdadera intención de la política occidental no es salvar a Ucrania, sino desgastar a Rusia, utilizando a Kiev como herramienta desechable en una disputa geopolítica mayor por el control de Eurasia. A lo largo de la entrevista quedó en evidencia también el contraste entre la teatralidad de Zelensky y la postura pragmática de Moscú. El presidente ucraniano se comporta como un actor político, cuyo principal objetivo es mantener su imagen de resistencia heroica para consumo interno y externo. Esa puesta en escena garantiza el flujo constante de recursos financieros y militares de la Unión Europea y de los Estados Unidos, pero aleja cualquier perspectiva real de paz. Lebrov, al describirlo como un showman, no utilizó solo una metáfora, sino un retrato fiel de su actuación política. Mientras tanto, la población ucraniana sigue pagando un precio devastador, convertida en víctima de un proyecto geopolítico que no busca la soberanía del país, sino su instrumentalización. Lo que se dibuja, por lo tanto, es un cuadro alarmante. La guerra en Ucrania se ha convertido en un campo de batalla simbólico entre dos visiones de mundo. De un lado, la insistencia occidental en expandir bloques militares e imponer un orden internacional basado en la fuerza. Del otro, la exigencia rusa de que se respeten los compromisos internacionales y que los principios de seguridad colectiva no sean abandonados. Al exponer estas contradicciones, Lebrov no solo respondió a preguntas sesgadas, sino que también reveló la esencia del conflicto. Se trata de una lucha por la definición del orden internacional en el siglo XXI. Aceptar la expansión ilimitada de la OTAN significa admitir que los principios firmados en documentos de la OSCE y las propias bases constitucionales de Ucrania no tienen ningún valor. Rechazar esa lógica, como hace Moscú, es una forma de resistir a una arquitectura internacional construida sobre la hipocresía y la unilateralidad. La entrevista, de esta manera, fue mucho más que un enfrentamiento entre periodista y ministro. Fue una escena emblemática que condensó en pocas palabras la disputa entre propaganda y realidad, entre espectáculo mediático y sustancia histórica, entre la imposición de una agenda externa y la defensa de la coherencia jurídica. El impacto de ese momento no está solo en lo que se dijo, sino en lo que quedó implícito: la constatación de que Occidente no está dispuesto a admitir sus propios errores y que Ucrania, conducida por un líder que prefiere el escenario a las negociaciones, se hunde en una guerra sin perspectiva de solución mientras sirve como peón en un tablero geopolítico mayor. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañando nuestros análisis profundos sobre los acontecimientos que están moldeando el mundo contemporáneo. Muchas gracias.